El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a iniciar esta mañana de miércoles haciendo un poco de filosofía en el marco de la política internacional con base en las elecciones en Estados Unidos, la elección de Donald Trump. Carlos Díaz, filósofo, escritor, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, autor de más de 200 libros, viajero incansable por toda América Latina, conoce muy bien la problemática de nuestros países y la relación de cada uno de estos países con Estados Unidos. También, por supuesto, siendo el español, pues conoce la relación de la Unión Europea con Estados Unidos y además enteradísimo de lo que pasa en Medio Oriente, de las posibles nuevas relaciones, renovadas relaciones entre Rusia y Estados Unidos. En fin, qué mejor que sea Carlos Díaz quien nos oriente. ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de volverte a ver. Y muy oportuno, qué bienvenida tu visita este día. Pues no sé, porque acaban de extorsionarme por teléfono. ¿Por qué? Pues el dinero las cosas estas que pasan en México. No pasa nada. Bueno, buen día o relativamente mal día. ¿Amaneciste en México? Sí, vine anoche. Ah, te veo bronceado. Sí, es que vengo de Mazatlán. He estado bastante tiempo. ¿De paseo por ahí? No, he estado en Tijuana, bueno, he estado en casi toda la República. Llevo aquí ya un mes y 10 días. Y entonces, como siempre, de trabajo. ¿Y cuáles han sido los temas que has impartido? Pues mira, he estado, curiosamente, en unos sitios que jamás había estado. Por ejemplo, en dos logias masónicas, dándoles conferencias. Oye, qué experiencia para mí. Sí, ¿qué significa? Pues las logias, pues ¿Para ti qué significa? son lugares en general cerrados. En primer lugar, ver todas las costumbres que se mantienen intactas, los ritos, la formalidad, el orden, la vestimenta, y todo eso que yo me sabía por los libros. Son gente buena. Ya sé que sobre los masones hay mucho dicho. Se han escrito muchas cosas. Es verdad que los masones han tenido una fuerza terrible, en primer lugar contra la Iglesia Católica y en segundo lugar en favor de la política del poder mundial, ¿no? Están muy disminuidos. Hoy ya nada. Yo creo que desaparecerán pronto, porque lo que buscan es un orden cósmico, una implantación de la justicia en el nivel personal, en el terreno humano. Es decir, justicia en el cosmos y justicia en el corazón de cada cual. A la mexicana después de todo, en estas logias masónicas. Pero ya no tienen gente, vamos, ha sido una experiencia pues donde se ve que las grandes utopías, los grandes ideales, pasa como al anarquismo, a todas esas perspectivas que fueron en su día, que alentaron en su día pues un horizonte nuevo, mejor o peor, todo eso se ha muerto. Pero como experiencia todavía pervive y poquita cosa, pero para mí como intelectual me resultó interesantísimo. ¿Y les compartiste algunos temas? Sí, claro. ¿Qué temas eran de su interés? Sí, pues es que los temas de su interés son los míos, los de cualquier persona humanista. Por ejemplo, les compartí el tema del hombre bueno, un tema, fíjate. Y otro sobre cómo hacer justicia y evitar el lema que no transa, no avanza. No tienen temas específicos ellos ya, ¿sabes? Son temas genéricos
Y así estamos. Muy bien, qué interesante. Sí, y luego también estuve rehabilitando drogodependientes. Estuve con ellos 3 días. Es una experiencia también básica. Fíjate que son antiguos drogadictos que han pasado por lo peor. Aquellas biografías son terribles, son de película, y que se han rehabilitado y que ahora están ayudando a rehabilitar en una serie de centros de Sinaloa. Y ya me llamaban padrino. Qué bien. Gente muy buena, que están ávidos de hacer el bien. En comparación, por ejemplo, con otro lugar donde he estado, en trabajadores sociales de algunas universidades de trabajo social, los verdaderos rehabilitadores son estos, los ex-drogodependientes que trabajan con la gente más hundida y que tienen una vitalidad y unas ganas de hacer el bien. Haciendo el bien se hacen bien a sí mismos, este es su lema. Mientras que los trabajo social está dentro de un marco académico, estatal, en fin, gubernativo, son funcionarios. Esto me ratifica una vez más que ciertamente todo lo que sale de los establecimientos oficiales, todo lo que sale es pasivo, lento, sin alma, ahí anda la gente, mientras que lo que surge de la vida es activo, vivo, incisivo, transformador. Así que no hay que desdeñar la experiencia humana de aquellos que han estado hundidos en las adicciones, conocen el camino, cómo salir de ello librados y enseñan a otros. Efectivamente. Bendito Dios. Sí. De lo bueno de lo malo, ¿no? Sí, bueno, ya me preguntas, pues se han dado por ahí por sitios muy diversos, ¿no? He estado, bueno, en universidades, en fin, mis mundos. Qué bien, me encanta. Ahora vamos a aportar un poco de luz gracias a ti con tus pensamientos, tu presencia, hablando de utopía. Ya no se cree en la utopía. Todos hemos soñado con la paz, con la reconciliación de los pueblos, con la generación de trabajo justo, con que se respete la tierra de los campesinos y pueblos originarios, con que haya un diálogo entre Occidente y Oriente, con que haya pues paz en el Medio Oriente, con que, bueno, la tierra prometida, ¿no? Pero ya ciertamente los distintos grupos y movimientos van flaqueando en el tema de la utopía, se pierde fuerza, cuando ya no crees en la utopía se pierde fuerza, como si se borrara el horizonte o se acabara el mapa de la vida, ¿no? Y bueno, ahora vemos que pasan cosas extraordinarias, impensables, como Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, ¿no? Como que la UNESCO, que es máximo promotor de la cultura, menciona con los nombres islámicos a los espacios sagrados hebreos. Como que pues todo el mundo esperaba que ganara Clinton y gana Donald Trump. O sea, pasan cosas que nadie esperaba. Lo inesperado es lo que está sucediendo. ¿Qué lectura le das a todo eso? Inesperado para mí no. Para las personas, y lejos de mí el menor juicio peyorativo, para las personas en general que no están muy viviendo en profundidad los hechos, es sorprendente. Pero el mundo estaba clamando por el surgimiento de nuevos monstruos. El mundo no estaba tan bien, no era tan pacífico, ni de rosa. No había paz. Paz en la superficie, que era violencia pacificada, armada. Más de 50 guerras en el mundo, focos permanentes, volcanes de sangre que no se extinguen. La incultura generalizada, la barbarie. El no tener en cuenta la ecología. No tener en cuenta para nada
el gravísimo drama de la tierra, la injusticia social donde hay cada vez pobres más pobres y ricos más ricos. Es decir, la incapacidad para vivir como personas, y así y más bien como animales que nos odiamos y que tenemos que andar cuidándonos de nuestro prójimo, no vaya a ser que nos roben la cartera o que nos secuestren en la cotidianidad, las familias destruidas, las drogodependencias galopando, y todo esto para mí no presagiaba nada nuevo. Entonces, quienes esperaban que ganara Clinton era porque estaban esperando lo mismo de siempre. O sea, que todo esto en lo que hemos aprendido a sobrevivir continuara. Tú lo has dicho, sobrevivir. Estamos sobreviviendo, pero sobreviviendo como en el sentido etimológico de viviendo sobre otros, sobre un barril de pólvora. Bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos escrito? Pero no cala en la gente. Y entonces parece como que la gente no tiene capacidad para aceptar el dramatismo de nuestra realidad cósmica. Y no lo procesa. Inmediatamente se vuelven a hacer cábalas. Bueno, Trump se portará tan mal como dice con los mexicanos. Miren ustedes, se porte como se porte. Tampoco Obama se portaba bien con la humanidad y ha sido mejor que otros muchos. Pero el imperio es el imperio. El imperio no va a cambiar. ¿Y por qué no va a cambiar? Porque para mucha gente hay que vivir mejor que los demás, a costa de los demás y explotar a los demás. Y eso hacen todos los imperios. Por supuesto, el imperio español, todos los imperios lo han hecho, ¿no? No va a cambiar. Entonces, ¿de dónde está la alarma? Bueno, ¿era eso lo que me preguntabas? Sí, pensando en los mexicanos, supongamos que es verdad que 11 millones de mexicanos van a regresar en oleada a México, ¿no? Si eso fuera, no sucede que es la gran oportunidad de que los millonarios en México volteen a ver al campo y devuelvan tierras y además aporten tecnología y hagan socios a los campesinos que han aprendido muy bien a trabajar con las tecnologías de vanguardia en Estados Unidos. No, en absoluto. A ver, entonces, ¿qué va a pasar si regresan ellos? ¿Qué significa para México el asumir la responsabilidad de dar lo que corresponde a cada persona? Porque han sido personas que no encontraron en su país oportunidad de desarrollo. Lo mismo, países de Centroamérica han expulsado por años, decenas de años a cientos de miles de ciudadanos. Tere, vamos a ver, el mundo está así porque es la dinámica del mundo. No hemos crecido como seres humanos, hemos crecido como comerciantes, como tecnólogos, pero no hemos crecido como gente amorosa, no hemos crecido. Entonces, le da igual a los más poderosos que el mundo se hunda, no aprenden la lección. Los poderosos de la tierra, la gente mala, la gente sabia y mala, porque esto es terrible, no quiere aprovechar nada para replantear lo malo en favor de lo bueno que va a venir, para nada. Estos se quieren, lo que buscan es ser cada vez más poderosos, aunque el mundo se hunda, aunque su familia se destroce, aunque vayamos a peor, aunque las catástrofes nos abran las carnes. No quieren aprender. Nadie va a devolver nada, ni la tierra, ni la dignidad. Bueno, decías que independientemente de se porte como se porte Trump, sí. ¿Y luego qué? Es donde yo esperaba, independientemente de cómo él se porte, sí. México tiene una responsabilidad. Bueno, vamos a ver, fíjate,
Hablas como mexicana y claro, estamos en México y esto es una entrevista para una televisión mexicana. No, porque esto se ve en todo el mundo, pero es como el caso más delicado del que se habla en todo el mundo. Pobres mexicanos, Sí, dicen. sí. Es el comentario mundial, Sí. pobres mexicanos, independientemente de que Muy también hay esperanza Bueno, pues, de que haya alianza para la paz en Medio Oriente entre Israel y Estados Unidos sí. para poder acabar con el Estado Sí. Islámico, con estos fascistas fundamentalistas que están haciendo tanto daño. Hay también pues posibilidades de que haya negociaciones comerciales entre Rusia y China con Estados Unidos. Hay posibilidades de que haya desarrollo en aquellos lugares donde no ha habido desarrollo. Hay posibilidad de que tengan más empleo los norteamericanos, ¿no? Porque también tienen un alto índice de desempleo. O sea, hay cosas buenas y malas que podrían suceder, pero lo que sí dicen todos en todo el mundo hoy, esta mañana, es pobres mexicanos. Bueno, pues vamos con los pobres mexicanos. Los pobres mexicanos son pobres mexicanos no porque México no pueda darles trabajo, es porque el funesto gobierno, este y los demás, hace necesaria la inmigración de los espaldas mojadas. Es decir, los norteamericanos no tienen la culpa de esto, en realidad, si somos sinceros, ¿no? Así es. Si esto fuera un país decente, aquí habría trabajo de sobra para todos. Entonces, primero, hay que mirar hacia adentro y decir, ¿y nosotros vamos a seguir así? Eso es a donde yo voy. Ahora, por eso pienso que esta es una gran oportunidad para que México asuma sus responsabilidades. Vamos a un corte y regresamos. Sí, de acuerdo. Volvemos y hablamos a profundidad de esta posibilidad. Continuamos en Anunciación TV. Carlos Díaz, el tema político no es de mi interés así total, ¿no? Yo prefiero el trato más humano, más cercano, el día a día, entre la familia, los vecinos, la comunidad, el entorno más cercano donde uno puede realmente participar y aportar algo. Sin embargo, pues cada vez estamos más politizados, más enterados de lo que pasa.
Te lo planteo de otra manera. ¿Qué pasaría si fuera cierto que Trump se concentra más en gobernar Estados Unidos y deja en paz a las demás naciones, mismas que tendrían que recuperar soberanía nacional, dada la situación de que el hombre se centra más en sus ciudadanos, en los estadounidenses? ¿Sería eso posible? ¿O soy muy ingenua? No puedo evitar mirarte al rostro, una persona culta, inteligente, brillante como tú, una mujer joven, que conoce México, que tiene experiencia, todavía está preguntándose que qué pasaría si Trump fuera de otro modo, a como es, porque lo que me dices, que él deje en paz al mundo, que se centre en Estados Unidos y que patatín patatán, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ese hombre es un monstruo. Este monstruo no es más que el rostro visible de la monstruosidad de sus ciudadanos que le han elegido. Y esos ciudadanos norteamericanos van a tratar por todos los medios de salir adelante, aunque el mundo se hunda y se desquicie el eje del planeta Tierra. Entonces, ¿cómo me haces estas preguntas? Porque yo te pregunto desde todos los ámbitos, haciendo empatía con todo el público que te podría hacer preguntas. Ok, perfecto. Entonces entiende que el entrevistador no solo pregunta por su cuenta, estaría perdida, sería muy mala periodista. Aquí sí que me Entonces callas. se trata de hacer empatía Bien, con pues, todo el público que está viendo este programa, vale, y preguntarte todo lo que yo quiera, sí, que es lo que el público quiere saber. ok, bueno. Hay algunos que tienen la ilusión y la fantasía de que Trump, como es empresario, se va a concentrar en su país, porque está entrenado entre concentrarse en su empresa, pues ahora solo en su país. Sería terrible y difícil para él querer gobernar como lo ha hecho Obama al mundo entero. Vamos a ver. Entonces hay esa fantasía. Entonces Esa fantasía. la fantasía de la oportunidad de recuperar la soberanía Esa nacional fantasía. en cada país de donde han sido expulsados trabajadores hacia Estados Unidos, y cuando ellos regresen a sus países por ser expulsados de Estados Unidos, tendrían que retomar el poderío desde abajo, de sus tierras, su agua, sus ríos, sus montañas. Entonces eso es una fantasía. Todo es fantasía. Todo es una fantasía y un teatro. Es una fantasía y un teatro. A mí me duele hablar en nombre de realismo, pero hay que conocerlo, esta es la realidad. Entonces, volviendo a que le han elegido la mayoría de los norteamericanos, es porque los norteamericanos quieren lo que este monstruo quiere. En primer lugar, la economía de Estados Unidos, por mucho que se centre en Estados Unidos, no es una economía exclusivamente de Estados Unidos. No es independiente. Por lo tanto, es evidente que no va a hacer una economía independiente del resto del mundo, porque precisamente lo que tiene de próspera y de floreciente la economía norteamericana es lo que tiene de interrelativa, de internacional. Entonces, lo que roba al mundo entero. Entonces, si tú me dices que la gente quiere saber si Trump se va a limitar a gobernar su país, te diré que eso es imposible. Nunca ha sido así. Los países son cada vez más multirrelacionales y más globales. Acabada esa fantasía, viene otra, que por lo que llevamos visto hasta ahora de análisis estadístico, el 30% de los mexicanos de aquel país ha votado a Trump. Son aquellos que ya están allá y que dicen que no vengan más, que nos dejen tranquilos aquí. Esto no es una fantasía, tampoco, es una realidad, sí, que nos lleva un poco más lejos, mirando al alma humana, qué tipo de personas somos. Y desde luego
con tanto presumir de que somos mexicanos, ¿qué tipo de mexicanos somos? Sí, Los que la ya envidia estamos en pleno, ¿no? Del que Bueno, tiene lo que sí, quiere sí. y ya no lo comparte. Bueno, entonces, otro dato muy importante. Para no jugar con fantasías hiperbólicas de es que los mexicanos, la bandera, el amor a México, no es verdad. Si eso que yo estoy diciendo es correcto, entonces habría que reorientar muchas cosas y hacer autocrítica dentro de México. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahora dentro de México? A los mexicanos hay que decirles, con dureza amorosa, con realismo, que ya el gobierno está diciendo que no va a pasar nada. No va a pasar nada. A México no le va a ocurrir nada. Todo está perfectamente controlado. Está México a salvo. Pero eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Este gobierno, este país, México, es dependiente en grado sumo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar? De entrada, que van a regresar 2 millones de mexicanos. 2 millones de mexicanos, de momento, de los 11, casi 12 que hay trabajando allá. La mitad con papeles y la mitad sin papeles. De esa mitad sin papeles, 5 millones tendientes a 6, 2 van a regresar. Entonces, sería una buena ocasión para decirle a quien gobierna y al pueblo entero que si están en Estados Unidos es porque aquí no se les da trabajo y que aquí es donde hay que hacer enormes reformas estructurales, empezando por las políticas y las económicas estructurales. Porque si no, de no hacerse un cambio radical, aprovechando la coyuntura difícil, si no se hace así, México va a retrogradar, va a ir para atrás muchísimo. Y ríete de los índices de delincuencia y de todo lo demás, porque esto va a ser un infierno, un infierno. Por otra parte, la injusticia es tan grande aquí que este país ya no puede seguir adelante así. De entrada, ves cómo está quedando el dólar. Esto es un primer impulso, un primer estallido del dólar en contra de la divisa mexicana. Entonces también eso va a cambiar muchísimo, porque también en la medida en que baje la divisa mexicana respecto al dólar, va a bajar respecto de Europa, respecto de Rusia, va a bajar en el mundo entero. ¿Por qué? Porque si baja respecto de Estados Unidos y claro, Estados Unidos va a bajar por el principio de transitividad en el mundo entero. Es decir, lo que sería una óptima ocasión para que México de una vez asumiera los problemas. México entero, los ciudadanos, todo el mundo asumiera los problemas. Ahora bien, ¿los va a asumir? Y lo mismo América Central. El mundo entero. Sí, sí. El mundo entero no puede ser seguir así. Pero los países así, más dependientes de Estados Unidos. Efectivamente, más aún, muy sí, bien. Claro. Entonces, ¿cuántas ocasiones ha desperdiciado México desde el FOBAPROA? ¿Te acuerdas? Desde aquella tremenda devaluación del peso. ¿Cuántas ocasiones ha desperdiciado ya México para cambiar? Porque ha habido 5 o 6 hitos importantísimos. Este es el último. La última gran pedrada en el ojo del tuerto. Pero, ¿cuántas ocasiones? Pues, todas las ha desperdiciado. Mi pregunta es, ¿por qué no las va a seguir desperdiciando? Mintiéndole al pueblo, aquí no pasa nada, ya verán ustedes cómo nada se mueve. Entonces, ante las evidencias, ya están lanzando el gobierno de México mensajes de maquillaje para la ciudadanía. Bueno, ¿la ciudadanía qué va a responder? ¿Está organizada? Tendrá que organizarse. ¿La cultura qué tendrá que responder? Bueno,
La utopía y el populismo. En Estados Unidos la utopía, quienes quieren volver al pasado y por eso eligieron a Trump, porque esperan una ciudadanía anglosajona, tranquila, libre de peligros, ¿no? Sí. Con trabajo para todos. Y ellos fueron la mayor aportación a las votaciones en favor de Trump. No, este es otro imaginario falso. Esa es su utopía. No, yo no le llamaría utopía. Su imaginario falso. Su falso imaginario, Sí. ¿no? Porque utopía es mucho más bello que eso, ¿no? Vamos a un corte y volvemos. Regresamos. Continuamos en Anunciación TV. Carlos Díaz, nos quedan 10 minutos contigo y te quiero aprovechar al máximo. Vamos. Dinos todo lo que tengas que decir. Primero vamos a pensar en Estados Unidos y aquellos norteamericanos que quieren esa vuelta al pasado y por eso eligieron a Trump. Pues este egoísmo del nacionalista, este etnoegoísmo americano, es el mismo que el que tienen todos los países, solo que aquí agigantado, enfebrecido y defendido por los aviones que depositan bombas, etcétera, etcétera, de este país. Bueno, pero también México tiene su etnocentrismo agigantado. México no es lo que dice que es. Y México quiere todo para México, pero le pasa lo mismo en ese sentido que a los Estados Unidos, que ellos quieren todo para los Estados Unidos. Nos movemos siempre en lo mismo. A diferencia de Estados Unidos, en México hay un realismo mágico, o pseudo-realismo mágico. Aquí no va a pasar nada. No va a haber bombas, no va a haber estallido económico, no va a haber preocupaciones. Ya vendrá la magia que lo solucione. Entonces, este rasgo terrible es el que está en la raíz de tantas y de tantas omisiones y de tantas falacias en México. Yo creo que es hora
que viene siendo hora hace mucho tiempo, como ahora se dice, de ponerse las pilas. Es hora de mirar a la realidad cara a cara y decir, pues, Señor Dios mío, pero qué pobrecitos somos. ¿Cuánto necesitamos justicia? ¿Cuánto necesitamos verdad? ¿Cuánto necesitamos trabajar, respetar los horarios? Entonces, ese cambio antropológico, que yo llevo 30 años pregonando, ese cambio del corazón, no sé qué va a cambiar ni por mucho que venga una candidatura indigenista, porque son los más oprimidos, los más explotados, pero al final, ¿ves cómo está Ortega en Nicaragua? El sátrapa, el cerdo ese, ¿cómo está cuando era el revolucionario, los nicas? ¿Ves cómo es Rigoberta Menchú, la gran indigenista? Es decir, aquí no nos tomamos en serio que la revolución también comienza por cada uno de nosotros, por nosotros mismos, y que no va a cambiar el país sin que cada uno cambie. Eso no hay quien se lo crea hoy en el mundo entero, ni en México ni fuera de México. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo llegas a comunicarte con la gente manifestando que el amor es más fuerte que el odio? Este odio que siempre viene después de que gobierna uno, no sucede, al gobernante no le sigue una transición amorosa, sino un odio. El nuevo odia al antiguo. Trump odia a los Clinton. El ciudadano blanco de Estados Unidos profundo odia al afro. Los de dentro odian a los de fuera, y cada uno odia en su corazón a sí mismo. Y así tenemos tanta droga, y así tenemos tanta insanía humana, mental, tanta familia dividida. Esto está en la raíz. Y claro, cuando hablas así, parece que eres un predicador que no sabes de economía, que no sabes de política, sino que dicen, sí, este ya viene con la receta del corazón. No es el ungüento amarillo, no son los polvos de la tía Celestina. Es que esto es una necesidad desde que el mundo es mundo y la hemos abandonado. ¿Qué va a pasar? Este animal, esta bestia, que se llama Trump, que es la bestia americana, que ignora absolutamente. Trump no tiene ningún conocimiento de nada, que ignora la política exterior. Pues y no olvides que Bush no tenía pasaporte cuando llegó al poder, no había viajado fuera de Estados Unidos. En estos países, estos animales ignorantes van a hacer la política de la bomba, de la agresividad y del muro, y de los muros. Lo han dicho toda la campaña. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo una política de abolición de muros, de solidaridad, de apoyo mutuo, de crecimiento humano, de ecología? Nadie está hablando de ecología. La ecología es el primer problema planetario hoy. El grandísimo problema, urgentísimo. Pero mira, solo es que si cambia un señor o se pone una señora, o cambia el burrito o cambia el elefante. Bueno, y también el problema del Medio Oriente es terrible, las migraciones y los refugiados es terrible. Bueno, mira cómo está Europa. Claro. Entonces, ¿qué relación esperas que haya entre Estados Unidos y la Unión Europea? Peor. ¿Estados Unidos y Medio Oriente? Peor. ¿Estados Unidos y Rusia? Peor. ¿Todo peor? Todo peor. Hombre, claro. A ver, porque uno quiere apoderarse de todo. Y no olvides que los rusos también, a su nivel, quieren apoderarse de todo. Y todos queremos apoderarnos de todo. Esta es la realidad.
Entonces, esto hay que decírselo a México. Y que no venga mañana el guapito del presidente de la República a decirnos que aquí no ha pasado nada, que estamos cada vez mejor, que es que yo veo que este hombre está cada vez más paralítico cerebral, paralítico cerebral, no toma una resolución, una determinación, solamente le veo cada vez con más brillantina en el pelo, ¿no? Si es que ni se mueve ya, está estereotipado. Pues es la imagen óptica de un gobierno entrópico, sin energía, a la deriva. Es que... Llevado por las circunstancias. Entonces, de verdad, es que ver ese esperpento, esta imagen de esta gente, bueno, es como para decir, hasta aquí hemos llegado. ¿Crees que México se llegara a convertir, es otra pregunta, sí, en colonia norteamericana? Porque ya, ya de hecho lo es. Sí, ya está, sí, ya de hecho lo ya es. Nada, ¿cómo que se va a convertir esto aquí? Ya lo es. Ya lo es. El mundo tiende a ser colonizado por los Estados Unidos. Esto se llama imperialismo, la última fase del capitalismo. Y se acabó. Pero qué curioso, se logró con populismo. Claro, bueno, es que el pueblo, te he dicho, es la expresión, es la voz y es el corazón de los monstruos que nos gobiernan. La Le Pen en Francia, la hija del xenófobo, es que está el mundo lleno de gobernantes ignorantes, xenófobos, violentos. Imagínate que en una familia, al fin y al cabo el mundo es una familia, hay 10 o 12, en una familia de 100, 10 o 12 energúmenos como estos. ¿Qué va a ser? Pues ya está, el que más pueda, capador, castrador, el que más pueda, así. Así viene siendo. Dirá la gente, pero este Carlos Díaz ya está en la parusía del negativismo y de la decadencia y todo le parece mal. Al contrario, creo que hay que alertar así, porque no es una alerta falsa, es una alerta real. Dios mío, cómo me gustaría que tomáramos conciencia del deterioro. Tenemos que volver al corazón, volver a los caminos espirituales, encontrar a Dios, encontrar la dignidad humana en esta cuestión ontológica del ser. Bueno, por eso hacía falta la voz de un filósofo para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Carlos gracias de Díaz. nuevo. Gracias. Otra vez. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.